David murió con 8 años. Veía a Jesús, la Virgen y los ángeles y eso cambió la vida de sus padres. Una historia extraordinaria, porque su familia no era practicante. El pequeño David levanta los brazos y sonríe. Familia cristiana. Conversión al catolicismo. David Fiorillo murió a los 8 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad. Durante esa etapa final de su corta vida vio con frecuencia a Jesús, la Virgen y los ángeles. Una historia extraordinaria que sus padres, Salvatore y Elisa, han contado a Ricardo Caniato en María Contigo y reproduce Familia Cristiana. ¿Quieres parar un poco y ver el mar? No, mamá, tenemos que irnos. La Virgen nos espera. En este intercambio entre Elisa y su hijo se incluye ya el misterio de una vida, recogido por la periodista Costanza Signorelli en el volumen David. El niño que hablaba con los ángeles, Ares. Una historia conmovedora que será fuente de esperanza para todos aquellos que cargan con una cruz en su enfermedad. David Fiorillo, calabrés de Piscopio, en la provincia de Vibo Valentia, murió de leucemia a los 8 años, el 22 de junio de 2021, en circunstancias especiales que hacen que su historia sea extraordinaria. Nacido en el seno de una familia no practicante, David abrazó en un momento dado su enfermedad incurable con una serenidad sorprendente. Lo hizo desde el momento en que, según testimonió el pequeño a sus padres, los ángeles vinieron a hacerle compañía, después la Virgen y por último Jesús. Todos le prepararon y acompañaron en su paso al cielo. Dentro de esta historia, un pasaje significativo se refiere al santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Cassano delle Murge, que relatamos en el número 5 del semanario María Contigo. Fue aquí donde la Virgen invitó 2 veces al niño, y donde éste se apresuró a reunirse con ella a costa de renunciar a amar que tanto amaba. Y fue aquí donde las 2 veces se le vio caer en éxtasis ante la estatua de la Virgen de los Ángeles. Pero María también salió al encuentro del sufrimiento de David en la vida cotidiana de su casa. Como nos testimonian directamente sus padres, Salvatore y Elisa, en la siguiente entrevista. ¿Cuándo comenzaron los fenómenos místicos para David? Salvatore. Los descubrimos el 19 de marzo de 2021. David estaba hospitalizado en Roma, en el Bambín Gesù, los médicos acababan de decirnos que no había esperanza para él. Elisa y yo estábamos desesperados, ya no sabíamos ni qué decirle a nuestro hijo. En un momento dado, Elisa le habló del ángel de la guarda, para aferrarse a una imagen consoladora, como el que se refugia en los cuentos de hadas, y David, todo alegría, le contestó: mamá, 1 no, ahora veo 3. Y si cierras los ojos, también tú los ves. ¿También veía a la Virgen? Elisa. La Virgen es muy hermosa, nos decía. La vio rodeada de ángeles, como está representada en la estatua del santuario de Cassano. Él no conocía ese lugar, ninguno de nosotros lo conocía, fue María quien se lo indicó, quien le hizo encontrar esa imagen suya en internet y pedirnos que fuéramos en peregrinación. Nuestra Señora de los Ángeles, en el santuario que le está consagrado en Cassano delle Murge, Apulia, Italia. Nuestra Señora de los Ángeles, en el santuario que le está consagrado en Cassano delle Murge, Apulia, Italia. Salvatore. Primero vio a los ángeles, que le prepararon para el encuentro con la Virgen. En ese momento ella ya no le abandonó nunca más, y a su vez le preparó para el encuentro con Jesús, que tuvo lugar con su primera comunión. A Jesús por María. El capítulo del libro dedicado a la Eucaristía se titula Veo a Jesús. ¿Qué ocurrió exactamente ese día? Elisa. Era la primera misa a la que asistía David. Durante la celebración tenía una mirada seria y profunda, estaba sereno y decidido en sus movimientos, como si ya lo supiera todo. Le oíamos hablar en voz baja y no entendíamos si estaba participando en el rito, que desconocía, o conversando con alguien. En un momento dado le pregunté si la Virgen había venido a la misa, como había prometido.
Me contestó que ya estaba en la iglesia esperándole y, tras mirar hacia arriba como cuando se escruta el cielo, lleno de felicidad le dijo a su padre que los angelitos también estaban allí. Por la noche, cuando todo había terminado, tuve el valor de preguntarle si también Jesús se había presentado. Me contestó que solo después de comer la hostia consagrada había visto a Jesús y nos lo describió. ¿Cómo lo describió? Elisa. Con estas palabras exactas. Guapo. Joven como San Miguel, sin barba, con el pelo no muy largo, vestido con una túnica blanca y un manto rojo. También nos dijo que Jesús le había acariciado con una mano y le había tocado el corazón con la otra. En el libro se relata la primera comunión de David como un giro radical en vuestra vida, Elisa. Tanto Salvatore como yo vivíamos lejos de la iglesia y de los sacramentos. Y David había crecido sin ninguna formación religiosa. Nunca antes habíamos comprendido lo que significa que Jesucristo está vivo y presente en la Eucaristía. A través de nuestro Hijo tocamos con nuestras manos esta presencia real. David nos dijo que vio a Jesús, pero nosotros vimos como Él nos lo dijo. Su confianza, su fe, su espontaneidad, sus ojos llenos de una luz que no existe en esta tierra. Salvatore, usted es apicultor, un hombre concreto, de la tierra. ¿Cómo pudo creer en las palabras de su hijo y cómo le cambiaron? Salvatore. La pregunta que me hago es la contraria. ¿Cómo no iba a creer? Desde el primer momento en que oí a mi hijo hablar del cielo, algo dentro de mí cambió. Es como si las palabras de David respondieran a tantas preguntas que yo llevaba dentro de una manera que nadie había respondido nunca. La primera vez que Elisa me llevó corriendo al hospital, diciéndome que David había hablado de los angelitos y del cielo, rompí a llorar y sentí dentro de mí una certeza inquebrantable. Día tras día, Elisa y yo, cada uno a su manera, pero juntos, comprendíamos que si lo que nuestro hijo nos contaba era verdad, nuestra vida ya no podría volver a ser la misma. Yo soy un hombre racional y había vivido como si nada existiera más allá de lo que podíamos ver y tocar. Pero David nos mostró otra vida, la verdadera, y es la que él más esperaba y deseaba. ¿Cómo les comunicaba estas cosas? Salvatore. De muchas maneras. Le pondré un ejemplo. Al día siguiente de la primera comunión vi a David jugueteando con su hucha en forma de casita de abejas. Sabiendo cuánto le gustaba comprar juguetes, le dije, ¿ves cuánto dinero te han regalado? Tienes que decirle a los angelitos y a la Virgen que te curen para que puedas gastarlo. Me contestó enseguida, sin pensárselo. No, papá. Me están esperando. Me tengo que ir. ¿Se imaginan a un niño de 8 años hablando así de su muerte, con una certeza y una serenidad indescriptibles? David nos mostró que la muerte no es el final, sino el principio de la vida. Antes de ir al cielo, se hizo coser un traje especialmente para volar con los angelitos. Lo eligió todo hasta el último detalle, y cuando se lo probó, parecía que se estaba preparando para una boda, para el día más hermoso de su vida. ¿Les describió también lo que hay después de la muerte? Elisa. Nunca habló de la muerte. Un día nos contó que los angelitos le llevaron a ver el paraíso y lo describió como un lugar precioso, lleno de luz y con un arco iris. Un lugar donde ocurren las cosas bonitas que deseas y donde no hay sufrimiento. De hecho, repetía, en el paraíso no se toman medicinas y no hay hospitales. Piense que David estaba muy unido a mí, hasta el punto de que durante las estancias en el hospital no me dejaba salir de la habitación, pero desde el momento en que vio el paraíso empezó a decir que quería ir allí. Tenía una serenidad inexplicable y me decía que tenía que estar tranquila porque siempre vendría a verme. Salvatore y Elisa acudieron este 25 de febrero a Televisión 2000, la cadena de los obispos italianos, para contar la historia de David. Podemos ver y escuchar brevemente al pequeño en el minuto 11:50, durante una de sus estancias hospitalarias. Salvatore. No solo escuchamos sus historias, sino que le vimos cambiar por completo. Antes de partir hacia el cielo,
David había superado la angustia típica de los niños que sufren enfermedades graves durante años. Ya no lloraba ni tenía rabietas. Se había vuelto alegre y lleno de vida, daba gracias por todo, quería a todo el mundo y siempre hablaba del cielo. Incluso su hermano Antonio, al que estaba muy unido, se sintió abrumado por este cambio. Uno de sus últimos días, reunió a su familia, incluidos sus tíos y primos pequeños, y nos llevó a misa. En la iglesia, viendo que íbamos rezagados, nos empujó a los bancos de delante para que estuviéramos cerca del altar. Iba en el cochecito porque el dolor le impedía caminar, pero estaba lleno de una alegría que nos dejaba sin palabras. Era el día del Corpus Christi. La estatua de Nuestra Señora de los Ángeles de Cassano es una figura regia, Elisa. Para David la Madonnina, así la llamaba, era ante todo una madre. Un día, cuando le pregunté qué hacía o qué le decía a la Virgen, me respondió con franqueza. Se acerca a mi cama y me abraza como una madre, ¿cómo haces tú? Salvatore. David, con la espontaneidad y la ingenuidad de un niño, nos hizo comprender que el cielo, los ángeles, la Virgen, Jesús, los santos, son personas familiares, y están más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar.